Hola, acá Libros con y Gracia y hoy vengo a traer un segmento nuevo. Ya me cansé las recomendaciones y hoy voy a traer sobre un hallazgo, sorpresivo, sobre todo, ya que no me lo esperaba. Y fue esas cosas que uno va por la calle, va caminando y ¡pum! Te lo encuentras y te dice, ¿qué hace esto acá? Bueno, es las horas completas de Rómulo Gallego, la parte 2 pero no voy a resumir, no voy a decir todo el libro porque todavía no lo leo completo, sino la primera novela, que es Canaima. ¿Qué es Canaima? Es la historia de Marcos Vargas, un joven que desea ser un aventurero y explorar el mundo de diferentes maneras. Y va conociendo diferentes personas en el camino, como puede ser Manuel Ladera, que es el primer comerciante que lo ayuda en su objetivo, a Gabriel Ureña, Arteguita. Tiene, tiene cierta tiene cierto pasado con Cholo Párima, que fue el asesino de su hermano, y así, con muchas otras cosas. Él es un personaje que al principio nace con una visión muy ideal de la vida o una visión muy aventurera de una persona que se va a tomar el rumbo de su mundo y él va a estar a su merced. Pero tristemente así no funciona el mundo. Y Marcos Vargas va de a poco a caer en una decadencia, pero no una decadencia natural como un personaje que se arrepentiría como de ver la vida de esa manera y como que va descubriendo que la vida es mala, no, como una decadencia más hacia lo natural. Pasa de ser un ser racional, como le dicen los indios a él, a ir de a poco volviéndose un salvaje. Eso lo vuelve un personaje muy llamativo, muy bien desarrollado, sobre todo porque se va notando cómo de a poco va perdiendo su humanidad por haber tenido cierta acción en la sociedad en la cual vive. Y sobre todo Rómulo Gallegos lo hace de una manera muy espectacular porque te va contando todos los lugares de manera precisa, hermoso, muy natural. Y te va contando desde los manglares hasta la jungla, hasta las playas, hasta las propias ciudades, y te va mostrando ese mundo. También te muestra, es muy crítico, critica mucho sobre toda la sociedad de ese momento. Por ejemplo, la sociedad del oro, la que convivían, que había ciertos lugares en el mundo que deseaban oro, iban al oro y destruían ese lugar a su alrededor. De hecho, fue de las primeras cosas que me impresionó el libro cuando Manuel Ladara, mientras ellos dos van caminando, va contándonos cómo él cree que el oro destruye las ciudades, destruye a la gente. Y lo mismo pasa con la comería, con los gomeros, cuando los jóvenes los jóvenes indios, los viejos, todos van a ir a sacar goma, van a sacar de los gomeros sus hojas para poder después venderla. Y cómo de a poco van recibiendo la canaima, que en sí al principio no se explica muy bien lo que es, pero de a poco vas entendiendo un poco cómo sí, fue redundante eso. De a poco vas captando cómo funciona la canaima, que es en sí el espíritu salvaje del protagonista. Y el espíritu salvaje de muchos indios. Y que no está en su plenitud. Y es alterado para que se genere, por ejemplo, como ataques de soledad, de locura, de salvajismo, de inhumanidad. Y cómo de a poco la canaima va absorbiendo a Marcos Vargas es lo perfecto del libro. O sea, ese punto es lo mejor que tiene el libro. Al final te va mostrando incluso cómo tiene ese pasadizo, tiene como un pasadizo que lo lleva hacia su destierro total de la sociedad. Y eso lo hace ver un personaje espectacular. Marcos Vargas es lo mejor del libro. Junto con Manuel Ladera, Cholo Párima y Ardavín. Que Ardavín es el antagonista, entre comillas, del libro, que se enfrenta a Manuel, que se enfrenta a Marcos porque los dos tienen ciertos ideales que confluyen y se pelean constantemente y tienen por ejemplo los mismos negocios, las mismas cosas y van todo el rato así. Y hay escenas muy buenas del libro, por ejemplo la decadencia de Ardavín también se nota mucho y como de a poco su decadencia no hacia lo salvaje sino que hacia la locura más pura de la humanidad, hacia la locura más loca de la sociedad. Sí, tenemos redundante. Hacia la locura, él va dirigiendo toda su novela hacia eso, Ardavín, su propia novela.
Gabriel Bolaño, en cambio, es el más racional de todos y sobrevive a todo sentado y así con todos los personajes. Si tuviera que resaltar algo sería el ambiente, el naturalismo en todo el libro es espectacular. O sea, todo, como lo describe, muy lindo. Imaginaste el poder de la selva, porque en realidad es como poderosa, como que te absorbe. Y te absorbe desde los monos, desde la lluvia tropical, torrencial, desde la tormenta. Y te va absorbiendo ese mundo a ti mismo. Vas sintiendo de repente, en especial en algunas escenas, que tú estás recibiendo la canaima, estás recibiendo como el fuego de la selva. Rómulo Gallego, sobre todo, era muy crítico del mundo y de la idealización de muchos objetos como de empresas aventureras. Y como que los lleva hacia la realidad y te baja el tiro. De hecho, lo golpea tanto Marcos Vargas que Marcos Vargas termina como desapareciendo, él desaparece del libro, Marcos Vargas, y nace otra persona que cambia totalmente su punto de vista del mundo. La relación entre lo indio y lo humano también está muy bien explicada, sobre todo cómo nos cuentan sobre las aldeas, sobre cómo sobre cómo los indios recaen el alcohol, cómo van también perdiendo su propia ciencia, porque viven a ras del joven, del poderoso hacendador que los controla y los va mandando a todos lados, cómo pierden esa espiritualidad propia de ellos y los va volviendo seres decadentes, si se podría decir. Es un gran punto de libro y me encantó sobre todo cómo cuenta sobre la... Hay una escena muy buena que es cuando los indios van tomando alcohol y van como volviéndose animales, o sea, no son salvajes, llegan a punto de volverse animales. Y eso me pareció espectacular. O sea, fue uno de los puntos altos del libro. Porque como digo, cuando describe cosas así, es cuando mejor te llega ese fuego en tu interior que te dice lo salvaje, lo antinatural en nosotros, que tan por cierto se nos oculta en la realidad. Y uno, uno imagina en la época sobre todo cómo funcionaba el mundo y encuentro que igual he adelantado su tiempo, aunque en algunos puntos en especial, porque en esa época, en 1920, por ahí, nació como una segunda intelectualidad en Latinoamérica y hubo varias, bueno, de realismo y naturalismo, que eran sobre todo mucha crítica social al mundo. Pero yo creo que él logra que la crítica social no sea tan angustiante y que se note cierto encandelamiento de estilo artístico que lo vuelve diferente, porque es más tirado como un prefacio como de lo que podría ser el realismo mágico, pero ahí ya estoy yéndome muy por las nubes. Eso, sobre todo el ambiente. Yo creo que tienen que leer ese libro si les gusta Venezuela, si les gusta el lugar, amar tierra, la tierra, los salvajes, los indios, bueno, hay efectivamente sí de indios, pero sí, sí, a mi manera. Las ciudades, sobre todo, como caen los seres humanos de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, hasta su completa locura y salvajismo. Es un libro muy recomendable, Canaima. Y no es muy conocido, o sea, en la actualidad, claro. En la actualidad no es muy conocido, pero yo creo que sí vale la pena. Aunque sí siento que de repente se va mucho por la rama. Ahí me gusta mucho que describa, pero de repente se va demasiado por la rama y se vuelve un poco pesado la lectura, pero después te acostumbras. Las primeras 100 páginas, eso sí, son complejas, porque parece como un Don Quijote extraño. Y eso. Mm. Muchas gracias por ver Libros Conos y gracias. Este fue mi primer hallazgo 01. Hallazgo 0101, hallazgo, no sé cómo le voy a poner. Creo que le voy a poner como hallazgo 01. Y voy a ponerle Rómulo Gallego, Canaima. Ya, eso. Muchas gracias. Y este ha sido el video de Libros Conos y gracias. Y espero que les haya gustado. Adiós.